¿Qué tal? Bienvenidos a En Portada. Es martes 1 de julio, como siempre, 30 minutos de análisis de la actualidad. Pónganse cómodos y empezamos. Como les decía, 30 minutos para analizar la actualidad del día. Nos acompañan, como siempre, tres amigos. Manuel Hermílio Iglesias, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Rafael García Losada, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Elías Pérez, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Bien. El periódico trae en su primera página pues lo que es la noticia del día. Ayer el juez envía a prisión a Cerdán como cabecilla de una trama criminal. El Supremo también imputa al exsecretario general del PSOE los delitos de cohecho y tráfico de influencias. En su declaración negó todos los cargos y dijo sufrir una persecución política. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os sorprendió ayer la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que Cerdán ingresase en prisión por riesgo de destrucción de pruebas, algo que después ratificó el juez? ¿Os sorprendió esa decisión? A mí no. A mí no, porque, vamos a ver, parece ser que era o repartidor da pasta, ¿no? E entón, se era o repartidor da pasta, supónse que era o recaudador, supónse que era o que tiña máis capacidade para eso. Bueno, a ver en que queda o tema, pero eu quixera recordar que cada poucos anos sempre van a aparecer casos destes por moitas historias que se poñan, porque, como dicen os gregos, os humanos sempre temos debilidades, non? As debilidades dos cartos. Acórdome do caso Filesa, tanto que predicaba outro día Felipe González que había que tal, caso Filesa. Acórdome da Gürtel, cando se hiciese unha cosa contra el partido, contra el PP. E acórdome, pois, agora tamén, neste caso, que me parece grave, moi grave, pero que, en principio, a ver o que acontece en próximos días, si xa se asume que é realmente unha causa que perxudica a un grupo político fuertemente, e a ver en como se resolve ese tema, pero que si parece que esta é unha cousa que viña moi de atrás e que a veces a rumoroloxía que che veñen contando cousas non lle das creto e, bueno, ese tipo de cuestións. Pero tamén hai outra cousa máis que me chama a atención. Os audios que imputan a estes señores foron tomados de forma ilegal, digamos que desde o bolsillo por o terceiro en cuestión, o Coldo. E, sin embargo, vexo na prensa hoxe vosa que os audios de Jácome a xueza dice que foron tomados de forma ilegal. Hombre, ilegales serían uns e os outros. Ilegales son aqueles que non se toman por orden judicial. Bueno, en fin. Pero isto non é máis que un informe da UCO. O mellor tamén despois os fan ilegales. Sí, moitas cousas... Por eso deixa que avance a cousa. Me refiero aos de Madrid. Algúnas cousas poden... Aquí estás armando un barullo que veremos. O xuicio, bueno, isto é unha cousa inicial. O mellor que che dice a ti que declaran estos audios tamén ilegales. Ou non vos acordades do caso Naseiro? Caso Naseiro, o recolector do Partido Popular en Valencia, que ademais de Valencia tamén levaba os cartos para Madrid, veu un xuez, bueno, o Tribunal, a Audiencia de Valencia, declarou que eran ilegales. Punto. Entón, aquilo apartouse. E o outro, pois, saliu unha pena, xa me entendedes. Por eso digo que as cousas hai que deixalas avanzar, é a miña opinión, hai que deixalas avanzar, porque isto que se está armando é apresurarse un pouco, porque de momento non hai máis que un informe. Un informe. O que pasa que hai quen lle está interesando armar este barullo. De momento hay un informe que la prensa y la opinión pública sepa. De momento. De momento es lo que nosotros sabemos, que hay un informe, que es lo que la opinión... Detrás de en la investigación, me imagino que habrá más líneas y bastantes más cosas que de momento no se conocen. Sí, claro. Por eso digo, hablando con Hermílio, él habla de que hay unos audios que declararon, y ¿quién te dice que en la investigación estos audios, cuando llega al juzgado, también dicen que son ilegales los que hizo el Coldo y todos estos? Rafa, ¿cómo lo ves? Bueno, eu, partindo da primeira pregunta que faz, a mí sí que me sorprendeu un pouco, non tanto por o feito, sino tamén por o motivo.
Sorprendeume polo feito porque os outros non lle aplicaron as mesmas tábulas que a este señor, nin os anteriores casos que temos nunca lle aplicaron prisión provisional os implicados, nin os casos do PP, nin antes. Pero ben, sobre todo por motivo, porque a destrucción de probas, ao fin, xa pasaron 15 días, eu penso que se este señor tiña que destruir probas, tempo tuvo. Pero bueno, a mí non me parece mal que fagan prisión preventiva por si ten risco de fuga ou alguna cousa así, ou ao mellor, para dar un exemplo, unha exemplaridade para que o resto, que non sei, un pouco de... Puede ser una medida de presión del juez al grupo para meterlo en la cárcel, para un poco presionar, a ver si alguno de los tres... Quiere colaborar. Quiere colaborar con la justicia. Eso é un dos motivos que che decía, que sea como un algo exemplarizante, non? Para que vexan. O para mirar o que viene detrás. Que yo sepa, dentro de 10 días van los posibles pagadores. Los empresarios. Vamos a ver. Claro, si aquí vieron a esto... El Supremo en el auto de ayer es bastante claro también en una cosa. Dice que, evidentemente, como ya comentábamos aquí el otro día, no se circunscribe a 3 personas. Claro que es el mensaje que siguen insistiendo. Ayer otra vez volvió a insistir el presidente del gobierno en ese mensaje. Vamos a ver. Acotarlo a 3 personas es imposible. Entonces dice que hay más cargos. Estoy convencido que tienen que estar implicados en el tema y demás. Vamos a ver, que nas mesas de contratación están compostas por 7 ou 8 personas, a maioría técnicos, que polo menos informan, hasta onde eu sei, o 50% dos puntos que poñen as obras que se adxudican, non? Que se van a adxudicar, non? Polo tanto, si Santos Cerdán, e esta é unha cousa que eu digo ahora, non estaba en ninguna mesa de contratación, digamos que estaba externo, non era un técnico. Si o mismo Ábalos, sí, non estaba en ninguna mesa de contratación. As influencias que se poden ter externamente son dificilmente medibles sobre o tema, co cual moitas das cousas que pon a UCO vanse desinflar no paso do tempo. Vanse desinflar. Que sucede? Que o ruido mediático neste momento exige un montón de cousas, pero eu recordo que hubo o Filesa, no tempo de Felipe González, que era a financiación do partido tal, bueno, a parte do director xeral do Roldán e todas estas historias, que no caso do Partido Popular hubo Gürtel, na que se decía que era unha cuestión contra o Partido Popular e que ao final se foi demostrando con moitas persoas condenadas. E neste caso, en cuanto pase o tempo e empecen a asumirse e salir a probas, posiblemente as contratacións estén ben feitas todas e sea moi difícil de medir cual é a influencia dunha persona externa que non é a que firma. Quizá onde está máis pescado este señor é en esa parte que tiña firmado de que tiña o 50% que a empresa. Aí sí que o mellor ten un enganche moi complicado. En las grabaciones se ve como... Esos cuartos non aparecen, en las grabaciones... que se vai ser outra. Home, se era diñeiro negro, vai tú saber onde anda. Onde está? Que ese é o problema. O sea, Vamos a ver, en las grabaciones hablan de cómo intentar cambiar el sistema, darle más peso a la parte técnica en los contratos y menos a la económica. ¿Por qué? Porque la económica no se conoce la oferta de las empresas, no la pueden conocer, y entonces en la parte técnica, si metes mano en la parte técnica, ahí es como intentaban y así es como se hacían. Vamos a ver. Os lo voy a explicar. A ver. Porque participé en 500 de esos. Vamos a ver. En la construcción, vamos a ir a los de las construcciones, porque después hay cantidad de concursos públicos de otras cosas. De servicios, ¿no? Y demás. Como hay otros servicios y tal. Cosa que hoy las empresas estas grandes constructoras también han acaparado los servicios, como son la limpieza y todo esto. Se han acaparado. Las empresas medias en el año 8 se fueron todos al carajo. Bueno, entonces vamos a ver, la mesa de contratación no dice nada porque la mesa de contratación, como decía Herminio, la forman 7 o 8 personas donde está el interventor, el abogado del tema, del ministerio, está el director general de carreteras, si son carreteras tal. Eso va a salir todo completo. Las obras donde vienen las posibles mordidas es cuando hay una ampliación. El concurso a lo mejor lo gana con el mejor precio y las mejores prestaciones. Sí. Pero después aparecen las obras
aquel túnel no tal, hay que hacer una ampliación. Esa ampliación se negocia tete a tete. Ya no hay concurso. Ya no hay concurso. Tú eres el director general, yo soy el director de la empresa y me llamas a mí, que soy el que estoy haciendo la obra, y te digo, no, mira, ha surgido ahí unas vías, que eso hay que hacer otro medio túnel por ahí, y entonces hay una ampliación del contrato eso. Y ese contrato no va a concurso, se negocia. Y yo pregunto, tal y como está el sistema ahora, y como tú lo estás contando, tal y como está el sistema ahora, ¿tenemos garantías suficientes para que no se produzca este tipo de hechos? ¿El ciudadano tiene garantías suficientes para que no sucedan este tipo de hechos? Yo creo que no. ¿No las hay? No las hay, no. No las hay. Yo también participé en algunas y he visto lo de los reformados, los famosos reformados. A mí no me entran en la cabeza. Yo hice proyectos, lo coge una empresa, no sé cómo ni cómo no, pero acaba en una empresa y luego te vienen con el rollo de es que ahora tal, porque no sé qué, porque los pedidos, porque tal, porque hay que hacer un reformado. Pues hacer un reformado, tú no te estudiaste el proyecto. Sí, pues te estudiaste el proyecto y te lo comes. Y si no, pues renuncia, devuelve la fianza al rollo y lo vuelves a... Sí hay un método. Y entonces revisamos el proyecto. Pero eso de los reformados, hubo un momento en que todos se reformaban. Pero reformados de más del 50% de honorarios del proyecto. Una de dos. O el proyectista es un inútil o algo raro está pasando. Entiendo yo que mecanismos para que esto no suceda se pueden poner. Tendremos que fijarnos en lo que hacen en otros países. Vamos a ver. En otros países. ¿Cómo comprendes que una obra que empieza en 100 millones asumido. acabe en 300? Se parece que lo tenemos asumido. La Casa Galicia famosa aquella en Madrid. Casi todas. Una empresa se presupuesta en 200 millones y al final acaba en 400. Es que tú dices un túnel, a lo mejor un túnel de 5 kilómetros, pues te encuentras una masa tectónica rara, dices, bueno, puede... Pero un edificio, ¿entiendes? Un arquitecto o un ingeniero que hace un puente sabe lo que cuesta hacer el puente, un edificio, sabes lo que te cuesta hacer una nave, un edificio... Te puedes equivocar, a lo mejor, en alguna cosa que, bueno, yo no digo que no, todo el mundo metemos la pata a veces, pero en el 200% de reformado en un edificio, mira, o eres un nulo, que es increíble que te lo hayan encargado a ti, o está pasando algo raro. Pues que ha sido un precio barato, te lo han dado y ahora hay que ir para arriba. Claro, tamén quero deixar un apunte sobre o tema de que as empresas non se levan mal entre elas, entre as grandes empresas, que teñen moita relación, e que dicen, tú vas presentar al proyecto tal en tanto, yo en cuanto, bajando, e repártense incluso entre eles as obras grandes. Sí, sí, claro. Repártense entre eles. No, eso sí, sí. Por qué? Porque 100%. En Ourense concretamente, en Ourense, na cidade de Ourense, hai unha empresa X que se presenta con 3 nombres e é a mesma empresa. Figura como hubiera 3 empresas e sempre vai caer a obra, vai caer sempre. E logo depois tamén queda unha sombra, que eu non quero lanzar sombra sobre todo o mundo, pero os técnicos tamén a veces, tú non podes impedir que un técnico, porque firma ou valora un proxecto máis que outro, non todos, non sei, pero vamos, reciba na súa casa unha dádiva. Ya, pero eso es especular. Non o podes impedir, é imposible. A condición humana, como dicen os gregos, é que é difícil a veces, porque hai xente que ten... Isto vai no principio de conciencia, no principio de ética da persona, de decir, bueno, eu isto non o debo facer, eu isto fago, eu valoro así ou non valoro así. Pues se ve, vamos a hacer una pequeña, pues se ve que nosotros en este país vamos mal, porque en cualquier otro país, cualquier otro país moderno, por una cosa, por una necesidad, alguien presenta la dimisión, se va a su casa y aquí parece que hay que matar a alguien. No, Hermino, te doy la palabra luego al volver. Hacemos una pequeña pausa. Para la publicidad volvemos de inmediato, no se vayan, hasta ahora. Seguimos en Portada con Manuel Herminio Iglesias, Rafael García Losada y Elías Pérez. Hemos escuchado al presidente del Gobierno ya en más de una ocasión, ayer otra vez, diciendo que habían tomado todas las medidas adecuadas, que hemos escuchado a la vicepresidenta Montero decir que, hablando de Cerdán, este señor ya no pertenece al Partido Socialista. Yo no sé si a veces la respuesta que se da ante un problema o una mala respuesta que se da ante un problema causa más daño
que el propio hecho en sí. Lo vimos en muchas ocasiones, lo vimos a veces con el Prestige, o lo vimos con la Dana este año, que cabrea más la respuesta que se da que el propio hecho en sí. No sé si estáis de acuerdo en esto. Que las excusas que están dando o lo Vamos a ver, yo creo que en este momento de aluvión, porque estamos en un momento de aluvión, de que caen en cascada as noticias y que a veces se amplifican y que tienen muchísimo porqué, muchísimo resonancia y que todo el mundo se bota a cabeza. Pero realmente a veces cometense errores. Hombre, ayer a vicepresidenta, unha das vicepresidentas dixo que este señor, que ya no es del partido, hombre, pero era... Es la segunda o tercera vez o cuarta claro, que lo dice, claro, evidentemente. No es la primera, o sea, no es un error, es un relato. Claro, es un relato, non é un error. Realmente. Pero non obstante, eu do que sí son moi pouco optimista de que se podían corregir moitas destas cuestións que si son personales, que teñen de ambición personal, e de eu paso por aquí, pues mira se fago algo de caixa, pero vexo realmente difícil poder, por moita normativa que se poña, porque aínda que se fixera con máquinas, as máquinas hai que meterlle datos, e ao meterlle os datos, depois a máquina canta, o sea, inteligencia artificial, si, vamos, imaginemos que queremos dicir, bueno, vamos a facer con inteligencia artificial o que se adjudican as obras, pero antes hai que meterlle os datos, non? E ao meterlle os datos, colocas, son elementos subxetivos, non? Entonces, a mí nun país no que desde o franquismo hasta hoxe, ou antes do franquismo, no franquismo se presumía, eu teño un amigo en tal sitio que me arregla aquelo, isto era moi normal naquela época, non? Inda que agora non se dice, pois todo o mundo busca por detrás, e as grandes empresas pois, que están aí en liza, entre elas falanse e entre elas repártense obras e entre elas participan nos concursos e eu vou a este, tú vas a outro, ou vou máis abaixo, ou máis arriba. Que non solamente pasa aí, que pasa tamén a nivel pequeno nos concellos. Eu reparto as obras en menos de 50.000 euros e así xudico directamente, etcétera, etcétera, etcétera. Hai miles de trampas. Todo isto funciona en base á ética das persoas. E a ética das persoas, como me decía un compañero meu que xa falleceu, decía, a conciencia che así, en función de como queiras poñela no momento en que vives. Rafa, ¿tú crees que la respuesta del gobierno es la adecuada? No, yo creo que hay que dar explicaciones. No puede uno escurrir el bulto de esa manera de este señor no es del partido, hombre. No es del partido, pero fue a la mano derecha del presidente. El presidente dijo que no se había enterado de nada, pide perdón, pero pides perdón, pero tu responsabilidad es escoger a los cargos. Y dos de los principales cargos del gobierno y del partido son los que están ahora metidos en el berenjenal. El segundo ratificado hace unos meses, cuando ya había gente dentro del Partido Socialista que había puesto en alerta al presidente sobre presuntos desmanejes de Cerdán. Claro, es que decir, lo siento, yo no le faltó decir es que soy tonto. Solo le faltó decir eso, es que soy tonto y me toman el pelo todos. Porque todo el mundo que está aquí, mi hermano me toma el pelo, mi mujer me toma el pelo, Cerdán me toma el pelo. Hombre, tío, alguna responsabilidad tendrás. Y que luego digan que ya no es del partido, caramba, no es del partido a fecha de hoy, pero todos estos años han estado en el partido y con un poder importante, muy importante en el partido, claro. Yo creo que ahí hay una responsabilidad fehaciente. Política. Claro, política importante. Yo no sé si tiene que dimitir el presidente o no, ya es un pensamiento, yo no me voy a pronunciar sobre si es el presidente el que tiene que... Pero el presidente, de luego, tiene que tomar medidas mucho más importantes y no decir la vicepresidenta es que no es del partido. Porque, vamos, es que eso es... Sí, un insulto a los ciudadanos, desde mi punto de vista, desde luego. Y luego, al hilo de lo que decía aquí el compañero, aquí siempre ya, ¿qué hay de lo mío, no? En Galicia. ¿Qué hay de lo mío? Pues imagino que a niveles estatales también habrá de lo suyo. No lo sé, tampoco pueden meter a todo el mundo en el mismo saco porque hay mucha gente honrada que está ahí, muchos alcaldes, muchos concejales y que no puedes decir todo el mundo es así. Claro que no. No es así todo el mundo. Yo no me lo puedo creer que es así todo el mundo. Pero la gente a la que, como ahora le pasa eso, no puedes escurrir el bulto diciendo, ¡buah! Este ya no es del partido. Por Dios. Y por cierto, algo que quería decir, que cuando pasó lo de Rajoy, se atacó a los políticos, se dejaron a los pagadores de lado, vuelve a ocurrir lo mismo, estamos otra vez contra los políticos y no sabemos nada de los pagadores.
por algún motivo, sea el que sea, o a los gobernantes o a los políticos no les conviene meter mano en los pagadores, porque tanta culpa tiene el que coge como el que da. Yo en eso estoy convencido. Y no puedes escurrir el bulto en eso tampoco. Yo creo que más el que ofrece, desde luego. Yo creo que tiene más culpa el que ofrece. Claro, es que Porque si el que ofrece no ofrece, claro, no hay dinero. Ya no tienes ese problema. Ya no hay dinero que, Si el que ofrece repartir. sabe que cuando lo ofrece... Si el que ofrece no ofrece, no hay dinero que repartir. Efectivamente. Es que no, primero el que ofrece, y tienes tú mucha razón, no se mete mano en ese asunto. Elías. Bueno, vamos a ver, hombre, vamos a ver. Dentro de lo que cabe, lo único que se podía hacer aquí, que no se va a hacer, esto, tal como se está llevando, con esta revolución que se está armando por algo que, visto desde mi punto de vista, y sabiendo lo que ha pasado en este país con esto de las contrataciones y de las empresas de contratación, yo os puedo decir que conozco al dueño de Acciona, que conozco a muchos que fueron enemigos míos en concursos públicos de otro tipo, no de obras, que yo no tuve una empresa de obras. Pero aquí, ¿qué se hace? ¿Se le cierra el camino a los dos partidos? Porque los dos están pringados durante 50 años, tanto el PP como el PSOE. Todo empezó con la financiación del partido. Los partidos gastan muchísimo más de lo que les da el Estado por cada diputado y por unas cuotas ridículas que paga la gente. Entonces, llegan las campañas, hay que buscar dinero. Y ese dinero empezó como financiación de partidos, pero dentro de esa financiación vienen los espabilados que se llevan parte de lo que a lo mejor un empresario le da para el partido. Ya no llega al partido, porque nunca nadie en un partido puede decir, yo mañana soy el que cobro y yo digo que cobré 100 de ti y a ver quién me dice a mí que fueron 100. A lo mejor me dio 200, pero son 100. Quiero decir que esto es como para ponerle punto final. Y hay valor de que estos dos grandes partidos, porque entonces, ¿qué partido quedaría para gobernar esto? A Podemos se lo echaron, que eran unos chavales, ¿qué tal? Les montaron una campaña de destrucción que no le vi nunca en la vida, daba pena aquello. Todo era basura, bueno, todo lo que hicieron, buscándole cosas que no es verdad al otro. Bueno, total, acabaron con ellos. Bien. Aquí queda Esquerra Republicana, que parece que lleva 140 años de partido, ese partido, y que aún no le han cogido nada. Esperemos si gobernara, si no le encuentran algo. Quiero decir, casi no queda nada. Entonces, una de dos, o le ponemos final al sistema, o, como le decía a mis compañeros el otro día, lo dijo clarísimo, y es la palabra que yo digo, aquí hay dos, los cutres y los premium. Y los premium. Y os puedo decir que es real. Estos son cutres, pero los otros son premium, ¿eh? Quiero decir, por cada 100, 1000. Porque es así. Hay una diferencia enorme entre una corrupción y la otra. Pero los dos se han llevado el dinero. Dinero de las mordidas, que son efectivamente contra uno el cohecho. Hay dos. Ahora aquí solo se está metiendo uno en la cárcel y el que le pagó, ¿dónde anda? Quiero decir os que pagaron xa salieron dicindo que é que teñen unha táctica. Es que, Herminio, llevamos así 50 años, hay valor. Tú sabes lo mellor que a mí. Y decir, esto se acabó. En Italia desaparecieron dos partidos con este tema. ¿Recordáis? La democracia cristiana y el otro, el cuello así. Aquello desapareció, porque ya era tal lo que había allí dentro, que acabaron por montarse otros partidos. Yo no sé. Sí, pero vamos a ver, as grandes empresas sempre teñen unha persona que vai facer ese traballo e que ao final non ten visibilidade. O jefe de empresa saliu outro día, concretamente de Acciona, dicindo yo no conozco a nadie, no sé, este señor nunca lo he visto, ¿no? Y efectivamente no lo ha visto ni lo conoce. Bueno, después corrigió, dijo que lo había visto. Visto una vez, bueno, sí, pero vamos a ver, que mandan sempre facer o traballo por debaixo corda a outra persona, que ao final despois esa é que tal. Es que, hombre, vamos a ver, no caso Gürtel, vemos o que o señor Bárcenas dixo que había feito moitos cuartos vendendo arte. Bueno,
Lo que pasa que, claro, lo que entraba ali era ilegal, quedaba con parte y otra parte. Una última pregunta, porque estamos terminando. ¿Pensáis que tal y como está la situación ahora mismo, sería necesaria una convocatoria electoral? O pensáis, estoy pensando en el argumento de Sánchez, no quiero convocar elecciones porque vamos a perder. O sea, eso es un argumento... que ten que haber Hombre, Hai dos casos que me gustaría comentar. Ese é un, e outro foi cando Rajoy non se quixo presentar a presidente e votaron aí un ano e medio que aí ni pa allá ni pa cá. Eu creo que hoxe o presidente do goberno que teño entendido que van facer unha remodelación no partido grandísima dentro dunhos días, despois dese congreso que van a... Bueno, non congreso, Comité Federal, algo así, non? Vale. Pero créeme que o que teña que facer era unha moción de confianza. En principio era eso. Moción de confianza. Eu, a miña opinión... Perdón, lo sabes. E logo, se non hai moción de confianza... A miña, despois da túa ou ao revés. Pa mí non. Dentro de que estamos en un preliminar. Sigo insistindo, hai que o calle, a UCO non é Dios. Hai un informe e unha serie de temas. Non é o momento. Se hai unha condena, sí se ten que ir. Sí, se declaran como, ou senón unha moción de censura, e os partidos que hai alrededor do Partido Socialista en este momento diránlle que non. Quero dicirse, Rajoy Sánchez entrou con unha moción de censura. Unha moción de censura despois dunha sentencia co Partido Popular. Sí, dunha sentencia. Porque o Gürtel durou 15 anos. 15 anos hasta que chegou a haber unha sentencia donde dicían que o Partido Popular tiña un tema. A ese momento fixos unha moción de censura que salíou adiante. Eu creo en este momento que hai que deixar que a lei siga hasta onde siga e despois, pois, efectivamente, salvo que o Partido Popular consiga que os socios do que el ten o Sánchez apoyen unha moción de censura. Que eu me pregunto, e eu vos lo digo, por que non a presenta? Felipe González presentou unha moción de censura contra a Suárez e perdeuna. Pero puxo un programa ali. Exactamente. Puxo un programa. Dixo, eu vou facer isto. Nas eleccións que viñeron por o seu lado, ganou con 200 e pico votos. Por que pasa para que o señor Feijóo non vaya a unha moción de censura inda que a perda? Ten programa ou ten barullo? Porque se non ten programa non pode dicir nada. Entonces... Mira, yo, dos cosas. Yo, por este tema, entiendo que Feijóo tenía que presentar una moción de censura. Al parecer, esta mañana estaba uno de sus acólitos llamando a todos los partidos para ver si conseguía esos famosos 4 votos. En cualquier caso, los consiga o no los consiga, debería de hacerlo. Eso es mi forma de verlo ahora. Yo también. Lo que arrastro de mi forma de ver de antes, debería de convocarse elecciones porque tal y como está hoy el gobierno de España es imposible gobernar. Estás tan condicionado por todo que el presidente, no me extraña que tenga que dar balones fuera y tal, es que lidiar con 14 partidos, ponerlos de acuerdo para que todos le voten, darle una prebenda a uno, darle otra prebenda a otro, gestionar. Cuando te dicen que sí, sacas una ley y luego te la tiran porque al último momento al más le pareció menos. Joder, así no hay Dios que gobierne. No me extraña que pase ahora en Europa. Perdón. Pero quiero decir, yo si fuera el presidente o moción de confianza, pero personalmente yo creo que este país necesita unas elecciones. Pero por eso, no por lo que pasó ahora, ¿eh? Por lo que pasó ahora debería Feijóo poner una moción de censura. Pase lo que pase, le salga como le salga, para que se retrase todo, para que se retrase todo el tiempo, que sea para explicar lo que pasó y que todo el mundo se retrate en esa moción de censura, a ver qué opina todo el mundo. Ahora, personalmente, ya te digo que yo creo que este país necesita elecciones porque gobernar un país de esta manera es lo que nos está pasando, nos está desgobernando, pero es que el presidente tampoco tiene mucha maniobrabilidad, aunque fuera importante hacer cosas, es que no, tampoco tiene movilidad, no lo dejan.
Pues tenemos que terminar. Muchísimas gracias a los tres. Manuel Hermínio Iglesias, muchas gracias. Nada. Rafael García Losada, muchísimas gracias. Elías Pérez, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Mañana, de nuevo aquí en Portada. Saludos.